días y ya le damos la bienvenida a Milton Romani, embajador permanente de nuestro país ante la OEA, de visita en este momento por Montevideo. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bueno, un gusto estar acá con ustedes compartiendo ideas y sentimientos. Romani, ¿qué es exactamente ser embajador permanente de Uruguay ante la OEA? Bueno, la misión permanente de Uruguay ante la OEA, que existe desde que la OEA se creó en el 48, exige participar de un foro político donde están en pie de igualdad 34 países, incluido Cuba, que fue suspendida en el año 62 en un episodio ominoso para la propia OEA, pero que a partir de agosto del 2009 está reincorporada y donde tiene algunas virtudes la OEA. En primer lugar, es un foro multilateral donde nadie es más que nadie y San Kitts, para bien o para mal, tiene un voto igual que Estados Unidos. Tiene, además, el mérito de que es un lugar donde América Latina se sienta con Canadá y con Estados Unidos para discutir múltiples temas. Es un foro político, de discusión política y de algunos temas como derechos humanos. Existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y existe la Corte Interamericana y existe la convención que todos hemos firmado, que ha sido un gran recurso contra el autoritarismo, el terrorismo de Estado, las violaciones de derechos humanos, y donde Uruguay ha tenido una participación destacada. Existen también unos componentes vinculados al tema drogas, al tema de seguridad ciudadana, y se construyen normas interamericanas que nos obligan a todos los países. Alguno de los oyentes dirá, ¿y todo eso para qué me sirve si la hierba está a 120 kilos? Bien, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y Uruguay tiene en la participación y en el destaque de ciertos valores democráticos, como esta de los derechos humanos. Uruguay fue uno de los países que, siendo condenado por la Corte, cumplió con la sentencia. Y eso... Sí, recordémosle a los televidentes que Uruguay perdió por el caso María Claudia García de Gelman, Macarena Gelman. Por este caso, el Estado uruguayo se hizo responsable de su desaparición y por eso perdió en definitiva el juicio y debe responder. Y usted dice, bueno, se hizo cargo de esa responsabilidad de tener que responder efectivamente. Perdió ese juicio, pero a nuestro entender ganó en materia de derechos porque avanzamos en un tema muy complejo que el sistema interamericano de derechos humanos fue una especie de alter ego que dijo, no, eso no puede ser, tiene que ser por este camino, y para eso sirven justamente los sistemas extranacionales que nosotros aceptamos. Hay una cesión de soberanía por la cual se acepta que haya organismos como la Corte Penal o como la Corte Interamericana, donde lauden en aquellos temas que a veces quedan bloqueados en el país y donde hay ciudadanos que pierden una porción importante de derechos. Por lo tanto, recurren a eso. Respecto al tema precisamente del proyecto de ley que hoy está en el Parlamento y que es la legalización de la venta de cannabis, un tema que ha llamado la atención en la Organización de Estados Americanos. Ha estado aquí el secretario general, el chileno Miguel Insulza, ha dado su apoyo a Uruguay en cuanto a esta iniciativa, una iniciativa que está bien vista por muchos países y con cautela, se puede decir también por muchos otros. Bueno, ¿cómo se vive desde Estados Unidos esta idea uruguaya? Bien, en primer lugar hay que decir que desde que soy embajador estuve muy involucrado y Uruguay estuvo muy involucrado y la Junta Nacional de Drogas estuvo involucrado en la confección de este informe, que es un informe en donde por primera vez se escucharon todas las voces, se estableció la premisa de que las políticas de drogas pueden ser debatidas y no como hasta ahora
que era prácticamente un pensamiento único, donde todos íbamos a la misa de los gringos que nos decían lo que había que hacer en materia de drogas, de narcotráfico, de terrorismo, etcétera, etcétera. Esto es un fenómeno y hay que reconocer que Estados Unidos estuvo abierto a esa discusión y se elaboró, y es un buen ejemplo donde Uruguay, por sus valores, su tradición, su nivel educativo, su nivel de fortaleza institucional, juega un papel destacado, juega un papel interesante, porque lejos de ser los raros que vinimos a plantear algo que era medio loco, no, Uruguay expuso su punto de vista con corrección y dijo, acá lo importante es debatir. Y en la opinión pública norteamericana, eso ha tenido un buen efecto. Nos han acompañado centros centros de estudio o think tank, como se les llama, acompañando y valorando el coraje de Uruguay para cambiar algo que, para poner un caso, en México se ha demostrado es un desastre. La guerra contra las drogas, es decir, pretender regular el mercado ilícito de las drogas con la ley penal, con la represión, ha sido un desastre. Sí, un comentario para todos aquellos que les pueda interesar este tema. La Organización de Estados Americanos, como nosotros hacíamos un muy breve resumen, hizo una investigación, un documento de 400 páginas que se llama La política de drogas en América Latina, firmado por Miguel Ángel Insulza, y precisamente, de alguna manera, la piedra de toque es plantear lo que pasó en México, ¿verdad? Donde el anterior presidente mexicano, Felipe Calderón, tomó la decisión de sacar al ejército a la calle para combatir el narcotráfico, y el resultado fueron 50.000 muertos contabilizados y un aumento muy importante de la violencia en este país, que hoy día se dice, hoy México es más violento que Colombia. Sin lugar a dudas. Mira, algunas paradojas, ¿no? Porque nosotros el informe de drogas de las Américas que hizo la OEA fue a pedido de la cumbre de Cartagena en el 2012 por el presidente Santos, Otto Pérez Molina, Pepe Mujica, Dilma Rousseff, que dijeron esto así no va más, digamos, porque en el sur nos quedan los muertos y el gran mercado consumidor está en el norte y lo que se trafica de sur a norte es cocaína, pero lo que viene de norte a sur son armas de fuego en un mercado totalmente liberalizado. No hay control ni fiscalización para el tema de armas. Pero además, hay un mexicano muy bueno, porque esto en México se está tratando a nivel de las universidades, hay grupos de investigación. En México, en esos 5 años se hizo un relevamiento de cuántos muertos por sobredosis en drogas hay y no alcanzó a 260. Y en un año hay 11.000 muertos por el tráfico. Cifras contundentes. Eso es contundentes. Y los países están buscando escenarios para reducir la violencia. Se da la paradoja que en El Salvador, Guatemala, Honduras, que son países de bajo consumo, prácticamente no tienen consumo, son los altos niveles de violencia. Entonces la violencia es el tráfico y no el consumo, pero a la vez... La violencia está en el tráfico, en la disputa de las rutas y las ganancias. Un kilo de hoja de coca en la selva colombiana sale $150. Cuando llega al mercado norteamericano, ese mismo kilo se transformó en $300.000 que quedan vía lavado de dinero también en el norte. Es decir que también la 150 a 300.000. Sí, exacto. Por lo tanto, nosotros incautamos, y hay que incautar y hay que reprimir. Eso no está en discusión. El tema es que lo tengamos como única herramienta, porque el bajo costo de producción hace que en el 2010 se incautó la mitad de la producción de cocaína, un récord total, porque en general se incauta el 15, el 20, el 23% de lo que realmente se distribuye. Y
el fenómeno no paró. ¿Por qué no para? Porque los costos de producción son muy bajos, ¿no? La cadena de ganancia está después, cuando llegan a los mercados consumidores. Cuando venimos a nuestro país y vemos este proyecto de ley, pienso también lo que ha dicho el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, que ha señalado, sin embargo, que a su criterio la sociedad uruguaya no está preparada para un proyecto que prevé la regularización de la venta del cannabis, de la marihuana. Y ese también es el tema, si esta instrumentación cuán importante es y si la sociedad uruguaya está preparada, si pensamos que hay una encuesta de la empresa Cifra que dice que el 66% de los uruguayos dice que no. Bien, hemos trabajado juntos con Jorge Vázquez en este tema y es razonable la reflexión de Jorge Vázquez porque lo más difícil de todo esto es la instrumentación y después la evaluación. Yo creo que de todas maneras Uruguay, y así lo piensa el hemisferio, y así lo piensa, no es el único país que está ensayando esto. El otro país que está ensayando esto es Estados Unidos. En el estado de Colorado y de Washington. Pero hay dos países en el mundo que están ensayando la regulación del mercado de drogas. Y yo creo que es un camino que hay que recorrer, que es muy difícil la instrumentación, pero que hay que asumirla, y creo que es de los mejores países por sus valores, su tradición democrática, porque hay un Estado que es fuerte y es confiable para el ciudadano, donde se puede hacer. La opinión pública es un elemento a tener en cuenta. Yo me pregunto, ¿cuál estado de opinión existía antes del matrimonio igualitario? No las conozco, pero estoy seguro que no debían ser muy altas. Hoy en día, después que está la ley y después que vemos de que se trata de un aspecto que tiene que ver no solamente con los derechos, sino con el amor de las personas, lo empezamos a normatizar y decir, bueno, eso está bien. Espera, sí. Déjame, porque con el tema del aborto tuvimos también una polémica muy grande, ¿verdad? Ahora, después que está instrumentado el tema de la interrupción voluntaria, tenemos las evaluaciones. Y la evaluación dice que no ha habido una sola mujer que murió por maniobras clandestinas, y lo que algunos afirmaban de que todas las mujeres iban a ir en bandada a hacerse abortos, no se ha confirmado, porque ninguna mujer ni nadie quiere hacerse el aborto. Entonces, ahora, después de instrumentado, lo podemos evaluar. Y yo creo, y estoy de acuerdo con el presidente Mujica, vamos a instrumentarlo, vamos a evaluarlo. Si nos equivocamos, bueno, es una experiencia que no la tiene nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque hace 100 años que se trata de regular esto de otra manera. Cuando el presidente José Mujica, ahora recientemente estuvo en Estados Unidos, se reunió con George Soros. Allí Soros dijo, bueno, que le interesó este proyecto de ley uruguayo, dijo que Uruguay podía ser un buen laboratorio. Y aquí la lectura que se hizo por parte de la oposición política, que es peligroso que desde Estados Unidos se vea a Uruguay como un laboratorio en un tema tan complejo. Si eso nos hace más independientes o en realidad nos hace más dependientes. Sean ustedes el laboratorio y si les va mal, que el que pague los platos rotos sea la población uruguaya y no nosotros. Nunca lo había pensado así. El hecho de decir que es un laboratorio significa ni más ni menos que hemos tenido el coraje como Estado y como ciudadanía de afrontar un desafío que no es fácil, pero que si lo recorremos con criterio como hemos recorrido otras cosas, va a ser no un laboratorio, va a ser una lección para el mundo. Y tenemos muchas cosas muy parecidas. En el tabaco también pensábamos que iba a ser un desastre, que no se iba a cumplir el decreto, que todos los chiquilines iban a fumar y que todos los bares... La cosa se cumplió. Y si hay algo que se parece a la regulación del cannabis, es la regulación exitosa del tabaco que hizo disminuir los niveles de fumata. Se pensaba que el plan Ceibal no fue un laboratorio, también fue un laboratorio. ¿Qué iba a pasar? Y hoy está en debate y se está analizando y evaluando.
pero todos los chiquilines tienen su laptop, ¿no? A mí me parece que somos laboratorio para bien y para mal, ¿eh? El expresidente Tabaré Vázquez señala que en realidad no solo con la marihuana habría que ir por ese camino, sino que intentar regular el mercado de todas las drogas, no solo la marihuana. ¿Podría ser posible o habría que ir paso a paso, empezar de pronto con la marihuana? Yo creo, hay una confusión en esto. El presidente Tabaré Vázquez lo dijo muy bien en un reportaje. Cuando uno menciona la palabra droga, que está cargadísima, siempre piensa en lo malo. Y es verdad que hay drogas que hacen daño y muchos daños y ya están legalizadas, no muy bien reguladas, como el alcohol, por ejemplo, ¿no? No muy bien reguladas. Insisto en que yo sé que el gobierno está haciendo ahora un nuevo intento y hay que apoyarlo. Pero las drogas hacen daño y por eso es importante regularlas con eficacia y eficiencia atados a derechos. Pero no todas las drogas hacen mal. Los opiáceos, el opio, la morfina, tiene grandes beneficios. Ha sido un gran descubrimiento para la humanidad. Y la propia Convención y la JIFE cuidan de que eso que hace bien llegue correctamente, porque el sistema prohibicionista, como prohíbe todo, y me lo pueden decir los que están en cuidados paliativos y los que están combatiendo el dolor, lo difícil que es el manejo de los calmantes de dolor, que son un gran beneficio para la humanidad. Por lo tanto, todo depende de la regulación. Y también le digo que los psicofármacos, que también tendrían que estar, es una droga. La clave de esto es la instrumentación del sistema. Sí, es un mecanismo de regulación que tiene que ser eficaz, eficiente, que hay que educar mucho y hay que decir qué es lo que hace mal y lo que no hace mal, porque también en materia de prevención somos mal educadores, digamos. Decir que la droga es un cuco que hace todo mal y que te mata a los 6 meses es una mala educación. No se educa solamente con el cuco, se educa también con la prevención y se educa también regulando correctamente las cosas. Milton Romani, gracias por haber venido esta mañana, un gusto recibirlo. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más Info TNU. Algunas virtudes, la OEA. En primer lugar, es un foro multilateral donde nadie es más que nadie y St. Kitts, para bien o para mal, tiene un voto igual que Estados Unidos. Tiene, además, el mérito de que es un lugar donde América Latina se sienta con Canadá y con Estados Unidos para discutir múltiples temas. Es un foro político, de discusión política y de algunos temas como derechos humanos, existe la Canas, que nos obligan a todos los países. Alguno de los oyentes dirá, ¿y todo eso para qué me sirve si la hierba está a 120 kilos? Bien, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Uruguay tiene en la participación y en el destaque de ciertos valores democráticos, como esta de los derechos humanos, Uruguay fue uno de los países que, siendo condenado por la Corte, cumplió con la sentencia. Y eso... Sí, recordémosle a los televidentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y existe la Corte Interamericana, y existe la convención que todos hemos firmado, que ha sido un gran recurso contra el autoritarismo, el terrorismo de Estado, las violaciones de derechos humanos, y donde Uruguay ha tenido una participación destacada. Existen también unos componentes vinculados al tema drogas, al tema de seguridad ciudadana, y se construyen normas interamericanas. Bueno, la misión permanente de Uruguay ante la OEA, que existe desde que la OEA se creó en el 48, exige participar de un foro político donde están en pie de igualdad 34 países, incluido Cuba, que fue suspendida en el año 62 en
en un episodio ominoso para la propia OEA, pero que a partir de agosto del 2009 está reincorporada y donde tiene... Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Milton Romani, embajador permanente de nuestro país ante la OEA, de visita en este momento por Montevideo. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bueno, un gusto estar acá con ustedes compartiendo ideas y sentimientos. Romani, ¿qué es exactamente ser embajador permanente de Uruguay ante la OEA?